El siguiente programa es una presentación de Ministerios en Línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo. En Línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. El pueblo de Israel, cuando vemos las páginas de la Biblia, fue testigo de los diversos atributos de Dios. Un Dios protector, un Dios proveedor, un Dios que mostraba el amor hacia su pueblo de diversas formas. Pero nos llama la atención cómo el pueblo de Israel tan fácilmente se olvidaba de los compromisos que hacía con Dios, se olvidaba de la palabra de Dios, se olvidaba de su Dios tras ir tras otros dioses. Ahora, un pueblo de dura cerviz, sin duda. Lo vemos, lo comprobamos en las páginas de las Sagradas Escrituras. Ahora, uno se pregunta, ¿cómo tanto? ¿Por qué les costó tanto si estaban viendo la mano de Dios obrar a su favor? Ahora, conociendo nosotros la historia del pueblo de Israel, ¿sabe? Nos pasa similar. También nos deslizamos, también nos olvidamos fácilmente de lo que Dios nos ha hablado. Entonces, tenemos que tomar este ejemplo del pueblo de Israel y no cometer esos mismos errores, al contrario, mantenernos en obediencia y mantenernos fieles a nuestro Dios. Esto es En Línea con Dios. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. A ti, pues tú me amaste a mí, eres grande Dios. Quisiera invitarles a que consideremos como escritura base a estos minutos de reflexión. Ahí Éxodo capítulo 15, versículo 25, dice así la poderosa palabra del Señor. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Lectura bíblica del segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 15, versículo 25. Eres grande Dios, más ancho que el mar, más alto que el cielo. Eres grande Dios, eres grande Dios. En la escena bíblica, el pueblo de Israel acaba de ver una gran proeza de Dios, de esas cosas sobrenaturales que Dios solamente puede hacer. En su huida, en su salida de Egipto, y con los ejércitos de el pueblo enemigo a sus espaldas, y sin haber más caminos, sino que el mar enfrente, ¿sabe? Dios separó las aguas del Mar Rojo y el pueblo pudo atravesar, pudo pasar hacia el otro lado, porque Dios ya les había dicho que Él los liberaría. Dios ya les había dicho que estaba con ellos. Dios les envió a Moisés para cumplir esa gran función, esa gran labor de ser el libertador del pueblo de Israel tras más de 400 años de esclavitud. Dios con su pueblo, Dios mostrando su amor, Dios mostrando su favor, y el pueblo siendo testigos de que Dios, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, es el único y verdadero Dios. Ahora, fíjese que nos encontramos en este versículo que hemos leído con una situación que ya produjo ciertos trastornos,
Parece que la alegría, el festejo, el cántico de la hermana de Moisés, María, parece haber quedado en el pasado ya, haber quedado archivado, grabado, porque eso que ocurrió hace 3 días, esta proeza de Dios, este milagro de Dios de separar el Mar Rojo, hoy día el pueblo de Israel se enfrentaba a nuevos desafíos y se enfrentaba también a necesidades propias de un desierto. El pueblo tenía sed. Dice la Biblia que ellos caminaron 3 días. Y obviamente en ese trayecto se debe haber agotado las reservas de agua que llevaba el pueblo en esta peregrinación en el desierto. 3 días caminando, y ocurrió algo natural que ocurre en el cuerpo del ser humano, en cualquier ser humano, que tienen sed, les dio sed. Y se encuentran y ven ahí unas aguas. Y van, obviamente, imagínense la alegría, la felicidad que significa en el desierto encontrar agua. Dice la palabra del Señor claramente en los versículos anteriores, versículo 22 de este capítulo 15 de Éxodo: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. 3 días de camino en el desierto. El desierto que, por cierto, no parece ser atractivo para nada. Pero no nos olvidemos de que el pueblo de Israel no caminaba solo. Dios caminaba con el pueblo de Israel. 3 días de camino, donde ellos seguramente en esos 3 días comentaron lo que vieron. Fueron impactados, pero 3 días fue suficiente para que esa alegría comenzara a apagarse, para que esos festejos de ver a Dios obrando a su favor comenzaran ya a quedar parte del recuerdo. Dice el versículo 23: y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. ¿Sabe lo que debe haber significado teniendo sed, haber encontrado agua? Como que seguramente alguien por ahí debe haber gritado: por fin encontramos agua, tengo sed. Pero la decepción fue grande cuando van a darse cuenta que las aguas que encontraron en medio del desierto eran aguas amargas. 3 días de camino, 3 días de haber recordado seguramente una cantidad de episodios de la vida de ellos en Egipto. La esclavitud, haber visto incluso lo que fueron las plagas que azotaron a Egipto, enviadas por Dios para conseguir la libertad de su pueblo Israel. Ese pueblo que vio las proezas, ese pueblo que vio la mano de Dios obrar, ¿sabe? Parece que fácilmente se deslizaba su corazón y comenzaba a renegar, comenzaba a reclamar, comenzaban a quejarse. Versículo 24: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Es un solo versículo de las Sagradas Escrituras que nos deja bastante de ver. Porque lo más seguro es que no solamente le dijeron eso a Moisés. La Biblia dice que ellos comenzaron a murmurar contra Moisés, contra el hombre de Dios. Y sabe, es que el desierto no es un lugar cómodo. El desierto no es un lugar como para quedarse para siempre. Por eso también que en la vida del creyente, la vida del cristiano, se habla de los desiertos espirituales. No son cómodos los desiertos. Porque en el desierto es cuando tenemos que depender, es cuando tenemos que ver día a día la mano de Dios obrar.
Esto que estamos viendo, esta foto, esta escena del pueblo de Israel, que tras estos 3 días de camino, ellos tienen sed y ellos murmuran, no va a ser algo exclusivo de esta vez, sino que los vamos a ver a través de diversos pasajes donde el pueblo renegaba, donde el pueblo se quejaba, donde el pueblo tenía incluso recuerdos sentimentales de Egipto. Egipto que significaba esa prisión, Egipto que significaba trabajos forzosos, Egipto que significa estar bajo la opresión, bajo el dominio del diablo. Ellos seguían recordando a Egipto. En el desierto se viven situaciones difíciles. En el desierto espiritual que enfrenta cada creyente en etapas de madurez, en etapas de proceso de Dios, ¿sabe? Se vive lo que es a veces encontrarse con situaciones difíciles. Ellos hallan agua, pero esa agua no era agua bebible. Y lo primero que hacen era comenzar a murmurar. Es que el desierto se da para eso. Es que en el desierto, cuando está siendo procesado, cuando estamos siendo perfeccionados por Dios, se da para eso, para decir, bueno, ¿y dónde está Dios en medio de esta situación? ¿Dónde está Dios en medio de esta crisis? ¿Dónde está Dios en medio de esta necesidad? Cuando ellos parecían haber encontrado la respuesta, se dan cuenta de que esas aguas no están en las condiciones de ser bebidas. Pero ¿sabe? Esto no debería ser una sorpresa para usted y para mí como hijos de Dios. Porque cuántas veces nosotros, atravesando también nuestros propios desiertos, atravesando también esos momentos complicados, difíciles de la vida, cuando parece que ya hallamos la respuesta, llegó la respuesta, nos damos cuenta de que en realidad esa respuesta es como una respuesta a medias. Y nos sentimos tentados también a comenzar a murmurar, a comenzar a quejarnos, a comenzar a decirle al Señor, de comenzar incluso a decirle a otras personas, mire esta cuestión, esta situación, ¿hasta cuándo, Señor? Es que ¿qué pasaba por la cabeza de esas personas? Que había visto ya que Dios les había separado el mar para que ellos pasaran. Ellos pasaron ahí por ese terreno del mar como quien pasa por tierra seca. Ni siquiera el propio Mar Rojo fue un obstáculo para Dios. No tuvo problema Dios en abrirle paso a su pueblo. Entonces, si ellos hubiesen mirado eso que ocurrió hace solo 3 días en esta escena bíblica, ellos, ¿sabe qué? Podían haber tenido una actitud diferente. Ellos podían haber tenido una actitud de adoración. Ellos tenían que haber mirado para atrás y haber dicho, mira, Dios hizo tantas cosas a favor nuestro. Él dijo que nos iba a sacar de la opresión del enemigo de Egipto. Él dijo que nos liberaría y aquí, mira, vamos caminando por este desierto, pero Dios nos puso acá. Él nos va a proveer. No fue la actitud del pueblo de Israel esa, fue absolutamente lo contrario. ¿Qué le costaba a Dios hacer esas aguas bebibles? ¿Qué le costaba a Dios cambiar esas aguas amargas por aguas que fueran aptas para el consumo humano? ¿Qué le costaba a Dios? Pero sabe, la boca era más frágil. La murmuración estaba como pareciera más a la mano. De comenzar a murmurar, de comenzar a quejarse, de comenzar a hablar, de comenzar a analizar. Y sabe que justamente eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Comenzamos a murmurar, comenzamos a quejarnos. Comenzamos con el famoso ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor? Si cuando yo quería, Señor, tenía ese deseo, ese anhelo, te estaba sirviendo, me había comprometido contigo, Señor, a serte fiel. Mira, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor, me tocan estas aguas amargas? Que ni siquiera las puedo beber cuando tengo sed en mi interior. Sed de preguntas, sed de interrogantes.
como cuando nos preguntamos dónde está Dios cuando lo necesitamos. Oh, qué maravilloso, hermano, hermana, siervo de Dios. Porque cuántas veces nos encontramos nosotros mismos pasando y atravesando situaciones donde creemos que Dios lisa y llanamente nos abandonó. Cuántas veces nosotros mismos en nuestras vivencias nos sentimos ahí dejados por la mano de Dios. Como que Dios nos metió en tal o cual situación y luego nos abandonó. Es que hay etapas donde parece interminable ese silencio de Dios. ¿Por qué Dios calla? ¿Por qué parece que Dios nos abandonó? ¿Por qué parece que Dios, una vez que por obediencia a Dios nos introducimos en otras etapas de la vida, nos introducimos en otro momento del ministerio, quizás siervo de Dios, parece que Dios ahí nos hubiese dejado? Y lo que encontramos, más que algo que sea un refrigerio para ese cuerpo sediento, para ese espíritu que está, como dijo el salmista ahí en el Salmo 42, bramando, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios. Y nos pasa igual. Parece que Dios se olvidó de nosotros. Y en vez de encontrar una buena noticia, nos encontramos otra situación complicada. Nos toca estar ahí frente a frente a Mara. Aguas amargas. Pero Dios tenía la respuesta. Pero Dios mostraría su favor. Pero Dios mostraría que el pueblo de Israel no caminaba solo, como Dios demostrará que tú, que estás atravesando también tu desierto, tu valle de dolor, no estás solo, no estás sola. Aunque te hayas encontrado con otra mala noticia, que las aguas, que la respuesta que tú esperabas no era la respuesta correcta, no era la respuesta adecuada, son aguas amargas, Dios va a obrar un milagro, porque Dios, si Dios te metió en el desierto, Dios no te deja solo, Dios no te deja sola. Fue difícil para Moisés enfrentar todas estas situaciones. Y a mí me llama la atención que el pueblo de Israel que vio la mano de Dios, el pueblo de Israel que tenía el primer aire acondicionado de la historia, esa nube en el día para que los protegiera del sol, esa columna de fuego en la noche para que no se entumieran de frío, el pueblo de Israel no supo agradecer, el pueblo de Israel no supo valorar su calzado, su vestimenta no se desgastaba, todos los días tenían el pan fresquito, calentito, como quien dice, recién sacado del horno el maná. Sin embargo, vivían mirando hacia atrás, vivían renegando, vivían mirando recuerdos sentimentales de cuando estaban en la opresión y no se daban cuenta que pese a que no podían almacenar en el desierto, día a día estaba la provisión del Señor, día a día estaban las necesidades cubiertas, día a día Dios caminaba con ellos. Como también Dios está interesado día a día en caminar contigo, en caminar conmigo. Moisés clamó al Señor. Moisés hizo lo que tú y yo tenemos que hacer en esas situaciones, porque también tenemos la opción de comenzar a murmurar, de comenzar a renegar, de comenzar a hablar en contra de Dios. También está esa opción. Pero Moisés no hace eso. Moisés no se deja llevar por estas corrientes del pueblo, sino que la Biblia dice así, en este versículo 25 de Éxodo 15. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Mire el endulzante que tenía Dios preparado para mostrar su poder, para mostrar su gloria. Mejor que la stevia, que es el árbol más dulce de la tierra, mejor, porque Dios tenía
ese árbol reservado para que al contacto con el agua, esas aguas se convirtieran en aguas aptas para beber. ¿Sabe? Yo veo ese árbol. Y ese árbol, por lo menos para mí, representa la persona de Jesucristo. Es que Jesucristo es el que cambia el sentido, el que cambia el sabor de la circunstancia. Puede ser una circunstancia amarga, puede ser una circunstancia triste, puede ser una circunstancia dramática, puede ser una crisis, pero el Señor Jesucristo tiene el poder para transformar esa situación impasable, intomable, en una situación que tú puedas atravesar y que tú puedas pasar. Ese árbol representa a nuestro amado Señor Jesucristo. Es que tenemos que invitar al Señor a nuestras circunstancias. Tenemos que decirle al Señor: Señor, solo yo no puedo, sola yo no puedo, necesito de ti, necesito que tú me ayudes en esta situación. Esta situación es demasiado amarga. Si tú no estás aquí, yo no podré atravesar esta situación. Moisés tuvo un árbol que Dios le mostró, y ese árbol, al estar en contacto con el agua, al ponerse en contacto con el agua, cambió la realidad de un agua intomable, imbebible, en una agua agradable, en una agua apta. Esas aguas que ellos ya les habían puesto Mara, deberían haberle cambiado de nombre, porque dejaron de ser Mara para ser aguas dulces, dejaron de ser Mara para ser aguas tomables. Qué maravilloso es el Señor. No sé qué puedes estar atravesando tú, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, en este día, no sé. Pero lo único que sé, que donde estás tú, en este momento, ahí también está el Señor. Ahí también está la presencia del Señor. Tal vez estás pasando por Mara. Te encontraste con una situación amarga, difícil. Te quiero invitar a que hoy día le digas a Jesucristo, el árbol de la vida, que venga a tu situación. Tal vez hoy día, madre, padre, estás llorando por diversa situación. Quizás sea un cuadro de salud, quizás sea un problema familiar, un problema económico, quizás sea un problema con tus hermanos en la fe, no lo sé, que están transformando un momento de tu vida en Mara. Son aguas amargas. Dios puede hacer de ese momento un momento donde veas su gloria. Invita a Jesús a tu circunstancia. Invita a Jesús a tu momento difícil. Hazlo parte de esta situación y vas a ver cómo Mara se transforma en un momento que vas a poder atravesarlo y pasarlo, porque Él mostrará su poder. El que dijo que estaría conmigo, hasta el fin de los tiempos, es fiel y verdadero. Dios te bendiga. ¡Aleluya! Hijo, no temas, yo soy el que habla contigo. Vi tus lágrimas y escuché tu gemido. En las madrugadas me buscas sin importarte el sueño. Hijo, tus oraciones han llegado a mi trono. Yo he visto las luchas que estás pasando. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549 2604 204282 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea,
dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.